Buenos días, doctora María Fernanda Carrillo. Somos estudiantes de noveno semestre de la materia Análisis de Alimentos 2. El tema a tratar es sobre harina autoludable, composición del pan, legislación, bollos, cholas y betunes. Eh, ¿Quiénes están conformados? Morán Sánchez, Génesis Dayana, Espinosa Figueroa, Lady Carmen, Villegas, Villón, Carlos Vicente, Velos Delgado, Denis María. Como siguiente diapositiva tenemos la evidencia que hemos asistido a la biblioteca, constando en la lista Lady Espinosa, Denis Veloz Delgado, Carlos Villegas Villón y Génesis Morán Sánchez en la adquisición del libro. Como subtema tenemos lo que es la harina autoludable. La harina autoludable, o también conocida como ludante, es aquella que nos va a permitir tener un volumen adecuado, una textura sumamente homogénea, pues incrementándole lo que son bases y ácidos, en los cuales van a desprender lo que es el dióxido de carbono. En este caso, la harina autoludable o también es la misma harina de trigo, tienen un bajo contenido proteico o gluten. Esta es mezclada con polvo de hornear y sal en las mismas proporciones. Tenemos también que el polvo de hornear es un agente leudante, que quiere decir que va a liberar lo que es el dióxido de carbono durante la cocción, cuando es sometida a algún líquido que se le ponga a la masa. Y esto va a permitir que crezca y sea esponjosa. Tenemos lo que es la composición. ¿Cómo está compuesta esta harina autoludable? Esta harina autoludable está específicamente compuesta por una mezcla de harinas, bicarbonato de sodio, en este caso va a ser la base, y fosfato ácido de sodio eh, y fosfato ácido de calcio, que va a estar encontrada en 1,5%, la cual al agregarle un líquido, en este caso agua, pues va a liberar el CO2. También tenemos, por otra parte, el dióxido de carbono mínimo como un 0,40% específicamente para pan y harina. Eh, no está prescrito cuánto es lo máximo que debe tener dióxido de carbono, pero siempre hay que tener en cuenta este valor porque si no, no da una buena textura, un buen sabor al, al producto. ¿Cuáles son los análisis que se le hacen a la arena autoludable? La arena autoludable se le hacen unos análisis principales, como es el examen microscópico. El examen microscópico nos va a permitir evaluar lo que son las moléculas que se encuentran dentro de esta harina, cómo está compuesta su harina, y a su vez también, asimismo, nos ayuda a determinar ciertos patógenos que en el caso que pues, puedan tener esta materia prima. También tenemos lo que es el dióxido de carbono total y residual. Este aquí se refiere, el dióxido de carbono total es la determinación por la certidumbre del peso involucrado cuando la harina toma una consistencia y es tratado con ácido sulfúrico. Es la cantidad de dióxido de carbono total. A comparación con la del dióxido de carbono residual, que es cuando este de aquí ya es totalmente sometida a a, a un proceso de mezcla con agua destilada para formar la pasta suave y si esta se mezcla con una cantidad de agua destilada, pero no menor de 20 veces pues del peso que en este caso de la harina, que debe ser no menos de 5 gramos. Eh, Se mezcla durante 30 minutos a baño María vigorosamente, los primeros 5 minutos. Luego de la mezcla se hierve durante 3 minutos, así mismo agitando vigorosamente. Tenemos también que el dióxido de carbono residual es el peso desprendido cuando la harina autoludable se trata posteriormente con un exceso de ácido sulfúrico. También tenemos uno de los análisis como es las cenizas. Las cenizas nos sirven para saber este porcentaje de cenizas nos sirve para saber si en nuestra muestra, en este caso en la harina, hay metales pesados, ya que eso puede provocar no una seguridad alimentaria. Muchas gracias. A continuación, mi compañera.
Hola, buenos días. Mi nombre es Lady Espinosa. Yo voy a hablar sobre el bicarbonato de sodio en harinas autolubrables. El bicarbonato de sodio es el principal agente leudante en las harinas autolubrables, ya que al reaccionar con un ácido libera dióxido de carbono, lo cual va a permitir que la masa suba durante la cocción. Sin embargo, en muchas harinas autolubrables, el contenido de bicarbonato es relativamente bajo, lo que puede faltar su eficacia. Por eso se evalúa su aporte mediante métodos específicos, como el gasométrico de Stevenson y Hartley, el cual este utiliza un pirofosfato de ácido sólico, el cual lo va a hacer al 2,5% para reaccionar selectivamente con el bicarbonato, permitiendo medir únicamente el CO2 proveniente de este compuesto y no de otros como el carbonato o el sulfato de calcio. El análisis se realiza en un aparato de Schick, donde se mezclan 17 gramos de harina con solución y se mide el volumen de gas producido, que luego se corrige según temperatura y presión. Para conocer el CO2 total, se repite el análisis usando ácido sulfúrico diluido. La diferencia entre ambos resultados permite estimar el aporte real del bicarbonato. Este tipo de análisis es esencial para garantizar la calidad de la harina, ya que en una liberación insuficiente de gas puede afectar el volumen y la textura final, bueno, el producto final. Además, si se emplea ácido fosfático cálcico como componente ácido, la harina debe tener al menos un 0,2% de calcio para asegurar una reacción adecuada. El siguiente tema es adiciones de minerales en harina autolugante. Bueno, eh, las harinas suelen estar enriquecidas con minerales para mejorar su valor nutricional y funcionalidad. Entre los compuestos añadidos se encuentran el bicarbonato de sodio, fosfato, tartratos y sales de calcio, los cuales actúan como agentes leudantes o mejoradores. Para identificar y analizar estos componentes se emplea un método práctico y eficaz que consiste en mezclar 50 gramos de harina con 200 ml de tetracloruro de carbono en un separador. En estas mezclas las harinas flotan mientras que los compuestos solubles y más densos, como los ácidos y el carbonato, se depositan en el fondo. Tras dejar de reposar la mezcla, los ingredientes sedimentados pueden recolectarse cuidadosamente, vaporizarse y luego analizarse con pruebas cualitativas estándar. Este procedimiento es esencialmente valioso porque permite examinar los compuestos en su estado original, evitando las transformaciones químicas que ocurren en métodos como la calcinación o análisis de ceniza. Esto mejora la precisión en la detección de aditivos y permite verificar si los análisis o los niveles añadidos cumplen con las normativas o especificaciones técnicas. El procedimiento puede repetirse 2 veces más con tetracloruro de carbono para asegurar si esta extracción es completa y precisa. Este tipo de análisis es clave en el control de la calidad de las harinas comerciales. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el apartado de la legislación. Aquí se va a tratar sobre los estándares reglamentarios establecidos en los reglamentos del pan y harinas de 1984. Aquí se van a especificar los ingredientes que pueden usarse para cada tipo de pan. Dentro de ellos tenemos en primer lugar al pan blanco. Este se tiene que elaborar eh, mediante una masa de harina de trigo que contenga levadura, agua y esta debe ser fermentada y también horneada. Adicional a esta masa de harina de trigo que nosotros usamos para fabricar el pan, también podemos añadir otros tipos de ingredientes, pero estos deben ser permitidos. Y esta lista de aquí dice cuáles de ellos son los que se pueden añadir, como son la sal, los aceites, las grasas comestibles, leches y derivados,
azúcar, gluten de trigo, germen de trigo, semillas como las de amapola, ajonjolí, alcarabea, trigo, cebada, malteados, ácido acético, vinagre, extracto de malta, harina de malta, entre otros. Pero asimismo, como nosotros podemos añadir estos ingredientes adicionales, ellos también van a tener que cumplir con ciertas restricciones y requisitos específicos. Por ejemplo, la harina de arroz y soya deben estar presentes en un máximo del 2% del peso de la harina. Asimismo, las harinas, hojuelas, granos de avena en un máximo del 2% del peso de la harina. El almidón no modificado, si se desea añadir al pan, debe estar presente en un máximo de 225 miligramos por kilogramos de harina. Ahora tenemos los otros tipos de pan. Tenemos el pan de centeno. Los ingredientes permitidos para este tipo de pan van a ser los mismos del pan blanco, pero las restricciones que sigue este es que debe contener un mínimo del 0,6% de fibra y el límite de la harina de soya en este es del 5%. También tenemos el pan de germen de trigo. Los ingredientes permitidos van a ser los mismos ingredientes del pan de centeno, pero las restricciones que cumple es que debe contener un mínimo del 10% del germen de trigo procesado. En el pan integral, los ingredientes permitidos, los únicos permitidos, son harina integral y todos los ingredientes del pan blanco. No se pueden añadir otras harinas como la de arroz, la de soya o la de avena. Al momento de tener ya nuestro producto elaborado, se debe indicar el nombre del producto, si contiene leche, huevo, germen de trigo, harina de arroz o avena. En el caso del pan de soya, los ingredientes permitidos son los mismos los del pan blanco, más bicarbonato de sodio. Pero las restricciones que cumple este son iguales a las del pan blanco con adición del bicarbonato. Para el pan parcialmente horneado, los ingredientes permitidos son cualquier tipo de pan. Pero las restricciones que cumple este es muy importante que se debe especificar o indicar en el producto que este requiere una cocción posterior, porque está parcialmente horneado, no está del todo horneado. Bueno, como otro tema tenemos los bollos, cholas y betunes. Los bollos son conocidos como panes generalmente de forma redonda, son suaves, y las cholas son tradicionalmente de Ecuador, también son panes que se les adiciona especies como canela o también pueden tener un relleno dulce. Bueno, esto se estableció en el código de LAJAC número 7 en 1971. Este código, con el pasar del tiempo y la reestructuración del gobierno, fue destituido, pero aún así se toma en cuenta, en donde se establece que los bollos deben contener valores expresados en porcentajes de la harina. Entonces se establece que por lo menos el 5% de huevo entero líquido, o equivalente también al huevo en polvo, o grasa adicionada, o ambos ingredientes, debe estar por lo menos el 10% de todos estos, o ambos ingredientes también junto con el azúcar. Asimismo, las cholas que tienen el mismo grado de enriquecimiento deben considerarse como bollos. En el caso de los betunes, estos son preparados con el fin de relleno o para decoración. Estos deben estar hechos con mantequilla y azúcar, con o sin otros ingredientes. Asimismo, deben contener por lo menos el 22,5% de grasa de mantequilla. Gracias.